Sonic Unleashed es el juego que más respeto le tuvo a Sonic como personaje, probablemente la única vez que Sega trató con cariño a su mascota, a su personaje más importante. Este es el único juego que trató a Sonic como algo especial. La razón de por qué Unleashed es un juego impresionante se debe a su director Yoshihisa Hashimoto, una persona que tuvo una larga trayectoria en el Sonic Team como programador. Esto es clave porque a diferencia de muchos directores que solo son diseñadores o personas que proponen ideas, Hashimoto fue el principal arquitecto del Hedgehog Engine. Junto a su equipo programó el motor gráfico específicamente pensado para los juegos de Sonic, porque crean o no, Sega no tenía ninguna tecnología que le permitiera desarrollar un juego de Sonic en 3D con unas físicas funcionales. En la actualidad, con Unreal y otros motores hay más alternativas para desarrollar un juego de Sonic en 3D, pero en ese entonces desarrollar físicas para un Sonic con la fórmula del Momentum era demasiado difícil para el Sonic Team. Este juego tomó 3 años de desarrollo y el resultado es increíble y triste porque Hashimoto jamás volvió a ser director de otro Sonic en 3D, retirándose de Sega, y cuando se desarrolló el Hedgehog Engine 2 ya estuvo en manos del director Morio Kishimoto. Y no es que el resultado sea malo, pero se nota una falta de atención al detalle que Hashimoto y su equipo tuvo con su motor. Bueno, esperemos que Shadow Generations demuestre ahora sí el potencial del Hedgehog Engine 2, porque hasta el momento no ha sido así. Unleashed es un juego con su propio estilo, tan único que te sorprende como estos visuales y esta manera de representar el mundo de Sonic con un estilo animado tipo Pixar y una técnica de iluminación comparable al Ray Tracing de hoy en día. El juego arranca con probablemente la mejor animación que Sonic ha tenido en su existencia, con un erizo bien caracterizado, enfrentándose a su enemigo de toda la vida en el espacio. Es curioso cómo Netflix con Sonic Prime jamás pudo dar una secuencia en la que se presente la velocidad de Sonic como lo hizo el estudio Mars Animation Planet, el cual ha tenido muchas participaciones en la franquicia Sonic, pero sin duda esta fue la mejor, ya que incluso yo de niño sin conocer el juego ya me había topado con esta animación y había quedado flipando. La historia de Unleashed trata sobre cómo el Dr. Eggman destruye el planeta Tierra usando la energía de Super Sonic, lo que provoca que el planeta se rompa en fragmentos y desate el caos. Sonic, transformado en un híbrido de erizo y hombre lobo, debe reunir las esmeraldas del caos para restaurar el planeta y detener a Eggman, mientras viaja por diversas regiones del mundo para recuperar su forma original y enfrentar la amenaza de Dark Gaia. En el camino se topa con Chip, que no tengo ni idea de qué animal sea, pero él lo ayudará a acabar con Dark Gaia al final. El juego trata mucho el tema de la amistad entre Sonic y Chip, y acá entre nos, la historia de Unleashed no es mala. Sin embargo, sí es responsable de que a partir de aquí las historias de Sonic sean simples o vayan siempre a lo seguro. Sin ir muy lejos, el resto de personajes están muy de fondo. Tails y Amy son prácticamente cameos que poco aportan. No hay indicios de nada más sobre la historia del mundo de Sonic. Prácticamente este es otro universo, porque no se menciona nada de otros juegos o personajes, y el mundo que recorremos no se siente como el mundo de Sonic. No hay nada que nos haga pensar que este es el mundo que siempre veíamos en la franquicia, y es triste porque a partir de aquí ya no hay un canon, y Sonic se queda pausado en cuanto a su desarrollo en el resto de los juegos, y esto era probablemente el fuerte más grande que tenían las historias de estos juegos, el tener en cuenta lo que vino antes, y el cómo los personajes crecían, cosa que se suele atribuir más a Sonic Colors, pero en realidad empezó en Unleashed. Sonic Unleashed en su gameplay se encargó de cumplir la promesa que Sonic 2006 no pudo cumplir: presentar un gameplay innovador para Sonic. Este juego propone dos jugabilidades nuevas, la del erizo lobo, que es simplemente un hack and slash, y la que sin duda dio en el clavo, la del bus. El Sonic Bus de Unleashed es una de las propuestas más innovadoras que ha habido en la industria de los videojuegos. Prácticamente no existe otro juego con un gameplay parecido a este. El bus toma como base el gameplay de los juegos de carreras y adapta este concepto con lo que ya se había hecho con Sonic Rush en DS. Sí, el estudio DIMS ya había creado la fórmula del bus en 2D, pero fue el Sonic Team quien llevó esta fórmula al 3D de una forma cuanto menos interesante. Este primer intento de Sonic Bus se siente frenético, te da una sensación de velocidad extrema, más que sus contrapartes de otros juegos, y en verdad se siente increíble. Esta rapidez incentiva a ser ágil, a mantener el ritmo y a prestar atención a tu camino. El juego premia los reflejos y la concentración, pero este también es su talón de Aquiles, porque este es el primer juego bus de Sonic. Es probable que en tu primer intento choques con todo o te agobies con tantos efectos, ya que se requiere experiencia previa con la fórmula bus. Por eso, para ser el primero, falla bastante en introducir al jugador. Mucha gente en la actualidad se mofa de IGN porque su crítica a Unleashed era muy estúpida y el que hizo el gameplay jugaba mal. Sin embargo, tengan en cuenta que IGN tiene que grabar el gameplay antes del lanzamiento oficial, es decir, no tuvieron tiempo de analizar o aprender el funcionamiento del bus. Esto se nota porque si se fijan bien, los niveles que aparecen en la crítica son los primeros. Probablemente la versión que les envió Sega o no estaba terminada o el tipo de IGN no jugó todo el juego.
juego. Esto mismo ocurrió con Sonic Frontiers, donde enviaban gameplay de una beta y se veía todo vacío. Lo mismo pasa actualmente con otros gameplays que pasan por IGN, que son de alguien que no sabe jugar o simplemente no le gusta el bus. No defiendo las acciones de IGN, pero en parte tienen derecho a dar su primera impresión. Sin embargo, como medio profesional de videojuegos quedan a deber bastante. Este Sonic tiene muchos problemas en cuanto a la plataforma. Se siente resbaloso, mecánicas como el ataque teledirigido o el derrap ayudan, pero les hacía falta una pulida que se logró en Sonic Generations. El bus dio en el blanco, pero es una lástima que no salvaron Leash, porque su otra jugabilidad, la del erizo lobo, es directamente aburrida. He jugado varios hack and slash, pero el problema con el Werehog es que es muy básico y sobre todo lento. Frontiers años después demostró que se puede hacer un combate divertido y dinámico, pero el Werehog simplemente es meh. Esto no sería malo si no fuera porque pasas más tiempo en esta jugabilidad que la del bus. Los niveles de noche son larguísimos y una de las mecánicas que más arruinan a Leash es la exploración. El juego te pide que recolecte las medallas solares y lunares para continuar con los niveles. Son muchas las que debes recolectar y no es como que puedas hacerlo inconscientemente. Tienes que jugar con el Werehog desde el principio pensando en explorar cada esquina buscando esas medallas. Si juegas solo por jugar te será imposible avanzar en el juego. Y es en parte por esto que yo dejé varias veces Unleashed. No fue sino hasta hace poco que lo jugué desde cero y llegué hasta el final. Las jugabilidades tienen sus stats tipo RPG. En el caso del Werehog tienes que subir sus atributos para que los niveles sí o sí no se te hagan difíciles, y en el bus es más una curiosidad. La verdad es que me gusta Unleashed, me encanta su música, el diseño de sus niveles de día. Este juego tiene una tremenda rejugabilidad en sus niveles bus, pero a la vez tiene otra jugabilidad bastante insípida y una curva de dificultad alta. Simplemente no podría recomendar a cualquier Unleashed. Ojo, yo me divertí porque ya conocía el diseño de niveles gracias al mod de Project Unleashed en Generation, pero para el resto de las personas Unleashed es simplemente un juego sobrevalorado.